Hoy vamos a estar conversando con Esteban Avilés, presidente de la agencia Córdoba Turismo, exintendente de Villa Carlos Paz en 2 oportunidades, entre 2011 y 2019, y dirigente que se ha unido al oficialismo provincial a partir de la campaña previa a las elecciones del 12 de mayo de 2019, las últimas elecciones provinciales. Desde entonces integra las filas de Hacemos por Córdoba, este nuevo refresh que hizo Schiaretti de la marca Unión por Córdoba para las últimas elecciones provinciales. ¿De qué vamos a conversar? Desde luego, el eje central de nuestra charla va a ser la temporada turística, que ya falta semanas para que empiece. Sabemos que el turismo, la gastronomía, los espectáculos públicos son todas industrias muy golpeadas por la pandemia. Queremos que Avilés nos cuente qué ha hecho la provincia para intentar mantenerlos a flote y qué programa hacer para reactivar esta industria vital, sobre todo para el Valle Punilla, pero para todo el interior cordobés. Desde luego no va a agotar nuestra conversación estos temas que referimos. También vamos a intentar conversar un poco de política más fina, que es algo tan del buque de nuestra audiencia, y algunas reflexiones respecto del momento económico y político de Argentina. Para poder abordar todos estos ejes, vamos a pasar a saludar a nuestro invitado ya mismo. Esteban, muy buenas noches. Felipe Osman te saluda desde los estudios de Canal 10 y desde ya te agradece tu participación en el programa. ¿Cómo te encontrás? Hola Felipe, un gusto de verte y escucharte. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Esteban, como decíamos en esta brevísima introducción, vamos a centrarnos en el tema del turismo, pero casi como calentamiento para romper el hielo, nos gustaría preguntarte alguna reflexión respecto del estado político y económico del país, de lo que ha pasado en estas últimas semanas. Probablemente el hecho más importante, el de esta carta de Cristina Fernández de Kirchner llamando a un consenso generalizado, un estado económico complicado que empieza a mostrar algún leve síntoma de mejora con la baja en el precio del dólar blue. ¿Qué reflexión podrías compartir con nosotros respecto de algo global, como es el estado del país en este momento? Sí, lo cierto que es un momento complejo en el mundo, es mucho más profundo obviamente en Sudamérica, por las situaciones económicas que venimos teniendo en los últimos años, obvias, ¿no? Esta pandemia profundiza situaciones que tienen que ver con lo macroeconómico. Y bueno, nosotros desde nuestra provincia trabajando con profundidad, sabiendo que obviamente esta crisis ha penetrado y mucho más en nuestro sector. Obviamente esta pandemia, cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de la vida, de la integridad física de nuestra gente, pero desde el punto de vista económico, donde más calado y profundo ha sido el turismo. No hay un antecedente en la historia de esta situación, lo cual nos convoca permanentemente a profundizar y complementar el presupuesto nacional, el presupuesto provincial, la estrategia desde el municipalismo, para que la herramienta que tiene el Estado, que obviamente se va debilitando por la misma situación del impacto pandémico, esté bien invertido. Y para que esté bien invertido, uno siempre acompaña y profundiza lo que dice el gobernador, estar en el territorio, escuchar a las instituciones, escuchar a todos los sectores y acordar y legitimar la política pública, ¿no? Esteban, si te pidiéramos para empezar la charla un balance de cómo se encuentra en este momento la industria hotelera, gastronómica, de espectáculos públicos, todas estas industrias satélites que tanto hacen al turismo, que vienen de un parate muy extenso y que ahora tienen que reactivarse con el inicio de la temporada. ¿Cuál es tu diagnóstico al momento presente del estado de esa industria? Es muy complejo, es grave, como te decía recién, son muchos meses de estar cerrados. Tuvimos la suerte, entre comillas, de haber tenido una temporada muy favorable, lo cual provocó una sinergia económica en nuestro tejido social, digamos, desde el punto de vista de nuestra industria, que de alguna forma u otra eso mantuvo un pequeño oxígeno en este proceso, pero que obviamente las reservas, las economías regionales, las economías de nuestras empresas han sufrido una situación muy compleja de revertir en el corto plazo, ¿no? Esteban, y si te preguntáramos qué se ha hecho desde la provincia, desde tu cartera, desde la agencia Córdoba Turismo, para mantener a flote, para darle un poco, para oxigenar a esta industria, como para que llegue a lo que parece va a ser la primera temporada post pandemia en la que pueda reflotar un poco. ¿Qué se ha hecho hasta este momento? ¿Qué respiradores se les ha puesto a la industria
turística hasta este momento para llegar a la temporada de verano que se aproxima? Sí, hay tres lineamientos que te puedo más o menos enumerar, que van de la mano, pero son totalmente independientes. Por un lado, mantener siempre el producto, la marca Córdoba vigente en el país, en Sudamérica, con campañas que tienen que ver con mantener vivo nuestro producto, en el sentido también que esto de la pandemia nos provocó estrategias que fuimos de alguna forma acompañando las decisiones políticas de la provincia y la situación del momento, el quédate en casa, obviamente también para darle una posibilidad al cordobés y al argentino de que esas cuarentenas sean de alguna forma u otra, a través de la herramienta virtual de la agencia, tener producto turístico vigente, accesible, y también para que sirva de contención o de entretenimiento en los hogares argentinos y cordobeses. Se modernizó mucho la herramienta de la agencia, hemos trabajado mucho lo virtual, en lo que tiene que ver con tecnología 3D, con videos de alto impacto, y la verdad es desde la modernidad, es lo último que hay a nivel internacional. Y bueno, sobre todo aprovechar que la herramienta que tiene la agencia es la más importante del interior del país. Por otro lado, trabajo desde el punto de vista de lo que fue la sintonía del Consejo Federal de Turismo y lo que fue también el Gabinete Interdisciplinario en Córdoba, para trabajar, como dije recién, complementando la ayuda económica y también legitimando esto con las cámaras y las asociaciones, porque fueron diferentes procesos, de lo que fue el primer decreto del presidente con el hecho de impedir los cortes de los servicios básicos, y después el primer marco de créditos más en líneas generales. Lo mismo pasó en Córdoba, después en una segunda etapa que se avanzó más con crédito y subsidio de lo que hace específicamente a nuestro sector, y una tercera etapa que se profundizó ese segundo esquema y se avanzó también con un fuerte protagonismo de los prestadores de servicios, situación que impactaba y mucho a la industria del turismo. Todo esto en sintonía con un fuerte trabajo de protocolos. Sabíamos que ya teníamos que empezar a trabajar las herramientas porque nosotros mirábamos el mundo, mirábamos esos 4 meses de anticiparnos y tomar esa experiencia como propia. Entonces planteamos a nivel nacional la necesidad de ya trabajar un esquema de protocolos federales, porque el turismo tiene que tener el mismo lenguaje para que la familia argentina disfrute y se cuide en los mismos lugares, ya sean hoteleros, gastronómicos o todo lo que represente el producto turístico, más allá que el destino que elija. Y también habla de una situación de igualdad y de mirada respetuosa hacia el sector privado, que tenga el mismo contexto de este marco sanitario, y también lo que hacen las herramientas que tienen que tener para controlar el Estado. Se trabajó mucho a nivel nacional, se convocó al Instituto de Calidad Turística, que es un instituto realmente muy reconocido, y en ese sentido se convocó, bueno, hubo 4 ministros, yo fui uno de los 4 en ese esquema, se sumó FEGRA, se sumó la Cámara Argentina de Turismo, se sumaron especialistas muy reconocidos también en el marco de la bioseguridad, de higiene, de accesibilidad, y se trabajaron con 2 esquemas muy claros. Por un lado, la columna vertebral sanitarista, trabajar el distanciamiento social como herramienta a potenciar en cada trabajo que tiene que ver con cada protocolo específico, y también entender que estos protocolos tenían que colaborar como herramienta de apertura al sector privado y no condicionarlos con inversiones que condicionen esa situación. Y se lograron las 2 cosas. Tenemos más de 20 protocolos federales que ya en este momento estamos en un proceso de mucha capacitación de la agencia y de información. La capacitación que estamos haciendo en este momento tiene que ver con los docentes de las 4 universidades, de la Nacional, de la Provincial, de la Blas Pascal y de la Siglo XXI. En esto destacar la adhesión que tenemos del sector privado cordobés, y eso habla obviamente que siempre están con esa mirada responsable, que tenemos que brindar seguridad sanitaria y preparar nuestras infraestructuras en ese fin. Y bueno, estamos en la tercera semana de capacitación, nos quedan 2 para tener realmente el cemento al día con toda la preparación previa a lo que va a ser la temporada. Esteban, entendemos que estos han sido los preparativos para abordar la temporada. Cuando volvamos del corte al que tenemos que ir ya por cuestiones de tiempo, te voy a preguntar qué es lo que se va a hacer ya trabajando sobre el futuro, sobre la temporada que viene, para promover el turismo y para promover la reactivación de la industria. Nosotros hacemos una brevísima pausa en nuestra conversación con Esteban y vamos al primer corte del programa, pero ya volvemos.
Continuamos con el segundo bloque de Alfil TV. Vamos a seguir con nuestra conversación con Esteban Avilés. Para los que recién se suman, les contamos que estamos hablando con el presidente de la agencia Córdoba Turismo, y si se perdieron alguna parte de la conversación van a poder repasarla en nuestras redes sociales. Volviendo a la charla, la pregunta estaba planteada, Esteban: ¿qué se va a hacer desde la agencia Córdoba Turismo, desde la provincia, para promover la reactivación del sector? Sí, dos cosas. Primero, ya estamos trabajando en una fuerte estrategia de promoción turística, por un lado, por un proceso necesario que tiene que ver con la situación psicológica que a veces obviamente tienen los destinos receptores y que tenemos que afianzar el hecho de saber que estos protocolos brindan seguridad sanitaria para trabajar y potenciar, y esto de entrar en sintonía con lo que es el lenguaje de recibir a la familia argentina, a la familia cordobesa en cada uno de los destinos turísticos de la provincia. También sumar como estrategia sabiendo que va a ser un turismo de cercanía, y en esto Córdoba tiene dos fortalezas. Primero, que en los últimos 9 años ha crecido y mucho el destino Córdoba a nivel interno, habida cuenta que los cordobeses, si bien conocen la provincia, están descubriéndola y disfrutándola, y ha provocado un porcentaje de movimiento turístico interno durante el año que es muy positivo, y eso vamos a trabajar y mucho en todo el territorio cordobés para potenciar ese esquema. Y lo segundo, una fuerte campaña, sobre todo en las provincias que son limítrofes a las nuestras, que si bien nos vienen eligiendo como destino turístico, se va a dar por el hecho de la proximidad y la cercanía, un trabajo, creo que, de mayor presencia para lograr profundizar ese esquema que históricamente nos vienen reconociendo. De manera también desde el punto de vista económico, cómo se encuentra la industria del turismo cordobés, estamos en un tercer paquete de medidas económicas que estamos trabajando también, como siempre planteo, con este equipo interdisciplinario, previo a un trabajo y un esquema con las cámaras y con las asociaciones, porque todo lo que de alguna forma ha resuelto las etapas de acompañamiento tuvo que ver con pedidos de los sectores que involucran el turismo. Ustedes saben que hay una ventaja importante en Córdoba, en cual es la agencia Córdoba Turismo, una agencia mixta, en el cual tiene mucho protagonismo el sector privado a través de sus vocales. Bueno, ayer tuvimos una reunión con el vicegobernador, con la presencia de todas las cámaras y las asociaciones, y eso realmente hace una sinergia más que importante a la hora de tomar decisiones, tanto en el marco económico como en lo que hace la estrategia para llevar adelante nuestro producto. Esteban, vamos a seguir con el eje puesto en el turismo, pero ahora me va a permitir que te haga una pregunta más netamente política. Vos sos un dirigente con muy buena imagen en todo el Valle de Punilla. Si Hacemos por Córdoba necesitara que vos integraras una lista de diputados para competir con una lista en contra del Frente de Todos, en el caso de que no hubiera unidad electoral en la que participara el senador nacional Carlos Caserio o que él hubiera diseñado, ¿aceptarías eso? Nosotros no hemos entrado en una evaluación del espacio en lo que serían las futuras pasos electorales de lo que hacemos por Córdoba. Lo que sí te digo que uno destaca la mirada respetuosa, de tolerancia, de construcción que tiene Juan Schiaretti. Obviamente ustedes saben, yo soy radical de formación, he construido en Carlos Paz espacio que tiene que ver con un vecinalismo muy amplio, en el cual están presentes, creo que todos los partidos e ideologías posibles en nuestro país las tenemos contenido en el espacio. Entonces tengo una mirada realmente de entender que lo importante en este momento es realmente solucionar la problemática social, la problemática del vecino, y que el vecino pone la agenda para que nosotros seamos simplemente una herramienta de solución. Pero bueno, el esquema electoral que en su momento diseñamos con Hacemos por Córdoba era con total autonomía de políticas nacionales y con total autonomía de políticas municipalistas. Por eso habría que ver si el esquema de Hacemos por Córdoba se nacionaliza o se municipaliza. Comprendo. Vamos a volver como habíamos prometido el turismo, Esteban. ¿Qué nivel de coordinación ha habido con Matías Lamens a nivel nacional para rediseñar toda esta temporada y este nuevo aire que se le tiene que dar a la industria turística? ¿Hay comunicación? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿No la hay? Es permanente. Matías es ministro que ha dado una mirada federal con mucha participación, no solamente de la parte pública, sino también de la parte privada, de las cámaras a nivel nacional, lo cual hace que todos estamos como, obviamente nos sentimos parte de la toma de decisión. Esto de los protocolos federales fue una decisión en conjunto. Muchas de las medidas que tienen que ver, por ejemplo, los ATP, que Córdoba tuvo mucho que ver también en este pedido, en esta formalidad de que se mantengan en el tiempo,
tuvo que ver también el trabajo en el Consejo Federal de Turismo. Y también la próxima semana se está definiendo una estrategia sanitaria que necesitamos, así como de alguna forma u otra naturalizamos protocolos federales, necesitamos un mismo esquema para que la familia argentina transite con el mismo lineamiento sanitario y lo que hace a la parte administrativa en todo lo que es el recorrido nacional. Nosotros tuvimos una experiencia, Felipe, que tiene que ver con los repatriados, perdón, y los varados, que fue muy importante, fue de mucho trabajo, pero fue compleja. Fue compleja porque tanto a nivel nacional como provincial y dentro de cada provincia del país hubo cambios o se sumaban situaciones sanitaristas, obviamente de la buena fe de cuidar cada uno su comunidad, pero fue un proceso complejo para que, por ejemplo, la Agencia Córdoba Turismo tuvo la responsabilidad de coordinar el hecho de volver a casa. Tuvimos la responsabilidad que 22.000 almas vuelvan a su domicilio, pero esa experiencia nos llevó a que teníamos que simplificar y garantizar un marco sanitario, pero obviamente menos burocrático y que tenga un arraigo federal. Ese es el desafío para que la semana que viene tengamos un marco del turismo sanitario igualitario en todo el territorio del país. Esteban, vamos a tener que ir al último corte del programa, pero ya volvemos a terminar esta conversación. Todavía tenemos varias cosas que queremos conversar con vos. Vamos al último corte del programa y ya volvemos. Estamos llegando ya al final de esta edición de Alfil TV, que desde luego siempre nos gusta repasar, pueden revivir en nuestras redes sociales. Vamos a tener el último tiempito que nos permite Esteban Avilés para seguir conversando con él. Esteban, estábamos hablando de la reactivación del turismo. Vos fuiste intendente durante 8 años de Villa Carlos Paz. Conoces mucho cómo se da la movida turística en el Valle de Punilla. ¿Podés comentarnos cómo se prepara específicamente Villa Carlos Paz? Y sobre todo por el hecho de que el teatro es algo digamos, uno de los principales imanes que tiene el Valle de Punilla para atraer turismo. ¿Cómo se puede rediseñar un protocolo para que siga siendo viable? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Puede seguir siendo rentable el teatro de revista en Carlos Paz? Sí, por un lado, Felipe, ratificarte que el espíritu de la Agencia Córdoba Turismo y los objetivos que nos trazamos es que todo el producto cordobés esté abierto para la temporada. Obviamente que hay situaciones que van a depender después de las flexibilizaciones o no del marco sanitario y de cómo se encuentre la pandemia. Pero bueno, hemos trabajado en base a experiencia internacional, en base también a lo que hemos aportado de diferentes provincias, tanto en la parte pública y privada, y entendemos que los protocolos garantizan como instrumento la posibilidad que esté abierto todo nuestro segmento. Específicamente en el teatro estamos hoy avanzando, pero obviamente es de competencia, digamos, de la Agencia Córdoba Cultura, porque bueno, a nivel nacional está dentro del marco de cultura, y la semana que viene tenemos una reunión de trabajo con Nora Medano, que es la responsable del área, para avanzar en lo que serían estos protocolos federales con participación de las cámaras nacionales y provinciales. Esteban, Después, sí, te escucho, perdón. No, y en base a lo que me decís de Carlos Paz, te puedo decir del esquema provincial. Nosotros de la agencia, y entendemos que también todos los intendentes y presidentes comunales piensan lo mismo, y estamos en ese esquema, nosotros no estábamos de acuerdo con empezar con una estrategia burbuja, como lo han hecho otros lugares del país. Nosotros entendemos que Córdoba es un territorio provincial, y en ese sentido ya hemos definido una estrategia que estamos ya trabajando en estos últimos días para que el gobernador la semana que viene determine el esquema previo, como siempre nos tiene acostumbrado el gobernador. Primero escuchamos a los intendentes y presidentes comunales hace 4 días, con la presencia del vicegobernador y el ministro de Gobierno y de todo el segmento público de la provincia, y le dimos un esquema de fechas posibles. En ese esquema sería que a mediados de noviembre sería la posibilidad que aquellos que tienen propiedades en territorio cordobés, ya sean cordobeses o de otras provincias, puedan llegar hasta su propiedad. Y bueno, se ve como fecha tentativa el 1 de diciembre para iniciar lo que es el turismo cordobés. Ustedes ya saben que después de 2 meses de trabajo definimos a través del Consejo Federal de Turismo que el día indicado es el 1 de enero para potenciar lo que es el turismo nacional, ¿no? Esteban, tiene mucha actualidad un asunto que está conectado a los espectáculos públicos y por lo tanto está conectado también al turismo. Es el caso del Orfeo.
todos sabemos, hasta ahora la historia es que Bugliotti pidió un permiso para demolerlo, para construir, para emplazar ahí un nuevo desarrollo inmobiliario que él considera más rentable, con bastante lógica. También sabemos que desde el ámbito cultural se entiende que va a ser una pérdida para la comunidad porque Córdoba pierde su principal escenario cubierto. Entendemos que todo esto está conectado al turismo. ¿Cuál es tu posición respecto del caso Orfeo? ¿Qué reflexión puedes compartir con nosotros? No, tanto el Orfeo como te podría nombrar muchísimas más también infraestructuras que tienen que ver con teatros o lugares específicos donde se hacen recitales, son más que importantes para la estrategia anual que tiene el Producto Córdoba. En ese sentido, esta pandemia ha movilizado situaciones de crisis y impactos económicos que cada propietario hará su análisis en lo que hace al devenir. Pero bueno, desde el Estado provincial, obviamente, y también desde el municipalismo, cuando hay algún tipo de complejidad en seguir abiertos de este tipo de infraestructura, nos impacta y mucho en lo que es la estrategia como producto a nivel no solamente nacional, sino sudamericano e internacional, ¿no? ¿Desde la provincia se va a hacer algo para interceder en este asunto o no? Porque uno de los temas que se ha estado susurrando, ¿no? Obviamente no es información oficial, pero que la provincia podría tomar cartas en el asunto de algún modo. El municipio ya ha dicho que no está en sus posibilidades buscar una estatización, buscar la compra por parte del municipio del Orfeo. ¿La provincia intentaría algo similar o alguna exención impositiva, algo de otra naturaleza? Yo creo que es una estrategia que compete a las autoridades municipales, ver cómo ven soluciones o no en base a las expectativas o lo que vienen hablando o con el privado o con lo que hace a su definición a nivel local. Nosotros en ese sentido, en lo personal, en lo que hace la agencia, como digo, te ratifico que son infraestructuras que han cambiado las posibilidades de contener figuras internacionales, tanto en lo cultural, en lo artístico, en lo recreativo. Todo ese accionar que ha tenido ese espacio ha sido realmente muy importante para trabajar con todo el segmento turístico cordobés, pero eso creo que pasa obviamente por una definición del municipalismo, ¿no? Esteban, sé que tocamos casi lateralmente el tema impositivo. Entre las medidas que se van a tomar para fomentar el turismo y para, de cierto modo, facilitarle la reactivación a los productores, a quienes viven de la industria turística, gastronómica, hotelera, ¿se incluye alguna medida de exención impositiva, alguna facilidad? Creo que el Estado provincial, y ustedes saben la pertenencia que tiene el gobierno con el turismo de Córdoba, Córdoba del turismo. El turismo tiene que ver con un tema de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de una situación de arraigo, y obviamente que el Estado provincial ha acompañado un proceso, ha diferido situaciones que tienen que ver con el hecho de cumplimientos de pagos en diferentes situaciones impositivas, pero obviamente en este proceso se va tomando decisiones y en el devenir también con esas fechas que son perentorias y obviamente que en ese momento se definirá cuál es la estrategia a seguir. Lo que te digo que esta semana ya hemos tomado contacto con las cámaras, con las asociaciones y que estamos también con un nuevo paquete de medidas para comunicar en el corto plazo que tiene que ver con este marco que vos planteás y otros que hacen a mantener la infraestructura del turismo a nivel provincia. Tenemos que tener en cuenta, Felipe, que más de 150.000 cordobeses viven del turismo. Hay más de 150 ciudades que son turísticas y no tienen un plan B desde el punto de vista de su tejido socioeconómico. Entonces, seguramente vamos a estar presentes y acompañando lo que sea necesario en todo este proceso que se agudiza y que se vuelve complejo, ¿no? Que esperemos que tengamos una temporada dentro, obviamente, de lo que está pasando a nivel mundial que nos permita poner en marcha y oxigenar un poco la economía del turismo. Esteban, ha sido un gusto, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa, esperamos poder contar con vos en el futuro, seguramente más adelante vamos a poder hacer un balance de cómo ha sido la temporada turística, pero por lo pronto te agradecemos de nuevo tu participación y te despedimos. Que tengas muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, suerte. No, por favor, hasta luego. Nosotros también vamos a despedirnos porque hemos llegado al final de esta edición de Alfil TV. Como siempre les remarcamos, pueden repasar este programa, todas las declaraciones que ha vertido Esteban Avilés en nuestras redes sociales y nos encontramos el próximo sábado, como cada sábado a las 19:30 en la pantalla de Canal 10. Buenas noches.